Habiendo visto ya la clase y los conceptos teóricos del tromboembolismo pulmonar o de la ecocardiografía en el paciente con tromboembolismo pulmonar, vamos a repasar algunos conceptos fisiológicos y a mostrar tres casos reales o tres casos de la vida real de pacientes con TEP que ingresaron a nuestra terapia intensiva. Bueno, recuerdan de las clases iniciales de función diastólica que el patrón de llenado transvalvular mitral o tricuspidio lo que grafican de alguna manera es la estimación del estado de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho en el caso tricuspidio. O lo que es lo mismo es tratar de estimar en qué situación de la ley de Frank-Starling está el llenado de ese ventrículo. Los remito para explayarse en este concepto a las clases iniciales de función diastólica. En un paciente normal, los gradientes mitral y tricuspidio entonces tendrían la misma conformación, es decir, si no hay sobrecarga del sistema, no tiene por qué haber sobrecarga ni del sistema izquierdo ni del sistema derecho. Sería raro que en un paciente con un llenado mitral normal tenga un llenado tricuspidio restrictivo, por ejemplo, con signos de sobrecarga. Eso no debería ocurrir en un paciente normal. También recuerdan de las clases iniciales la forma de calcular o medir el gasto cardíaco, es decir, obteniendo el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se multiplica por el flujo de salida del ventrículo izquierdo y se obtiene el volumen eyectivo o volumen sistólico, se lo multiplica por la frecuencia cardíaca y se obtiene el gasto cardíaco. También hemos repasado o aprendido en las clases iniciales cómo medir la presión sistólica pulmonar a través del gradiente transvalvular tricuspidio, o en realidad, perdón, del gradiente de regurgitación transvalvular tricuspidio, sumándole una estimación de la PVC a través de la visualización de la vena cava. Y también aprendimos a medir la función sistólica del ventrículo derecho a través de la excursión de base a punta del anillo tricuspidio. También vimos en una de las clases de fisiología, algunos módulos atrás, el fenómeno de interdependencia ventricular, a través del cual se explicaban algunos cambios que se suceden en el ventrículo izquierdo a expensas de cambios patológicos en los volúmenes y presiones del ventrículo derecho. Vamos a empezar entonces con el primer caso. Este es un paciente de unos 70 años de edad que ingresa con un cuadro de tromboembolismo pulmonar a la terapia intensiva. Vemos acá con hipotensión e inestabilidad hemodinámica que responde inicialmente a fluidos, no requiere inotrópicos, pero finalmente se vuelve a descompensar y requiere trombolíticos. Vemos acá una vista apical de 4 cámaras en donde se ve un ventrículo derecho claramente dilatado, con una función sistólica deteriorada a expensas de una hipomotilidad o disminución de la contractilidad de la pared libre y una hiperquinesia compensadora apical que vemos acá arriba. Además, vemos cierto movimiento paradojal del septum en esta misma vista. En una visión paraesternal izquierda, cuando hacemos un modo M del septum, vemos acá en el comportamiento a lo largo del tiempo del septum que hay cierto movimiento paradójico del septum confirmado por este método. Y también confirmamos a través del modo M, pasándolo por el anillo tricuspidio, es la disminución de la excursión de base a punta con un TAPSE alterado y por ende una función sistólica disminuida. Acá podemos ver un TAPSE de 1.34 centímetros o 13,4 milímetros, que es un TAPSE claramente disminuido para un valor mínimo normal de 17-18 milímetros por lo menos. En esta misma paciente vemos que en el Doppler pulsado del tracto de entrada al ventrículo izquierdo o del gradiente transmitral, vemos un comportamiento de tipo relajación lenta con una onda E menor que una onda A y una velocidad de desaceleración disminuida o lenta, ¿sí? Cuando medimos el gasto cardíaco,
vemos un BTI de 0,23, no muy disminuido, con lo cual probablemente considerando un tracto de salida estándar de 21-22 milímetros, esto sería un gasto cardíaco normal, con un volumen eyectivo de más o menos 70 mililitros, con lo cual no se vería a priori un gasto cardíaco muy disminuido. En el momento en que se hizo este ecocardiograma, la paciente estaba normotensa. Y vemos una vena cava no muy dilatada, 22 milímetros, y con algún grado con algún grado de variabilidad respiratoria. En el segundo caso vemos un paciente de vuelta, pero este es un paciente más joven, de 60 años, también con un tromboembolismo pulmonar. En este caso el paciente no estaba hipotenso ni con compromiso hemodinámico clínicamente evidente, levemente oligúrico al principio, que después respondió a volumen. Se ve un ventrículo derecho dilatado, ¿sí?, con una leve hipoquinesia de la pared libre, no muy marcada, diría que el TAPSE no está tan alterado, pero sí se ve una hiperquinesia compensadora de la punta y sí claramente está dilatado en relación al ventrículo izquierdo. Mismo en el eje paraesternal izquierdo, el eje largo, también se ve un ventrículo derecho dilatado, pero si apreciamos acá, no parecería tener un movimiento claramente paradojal del septum, ¿sí?, por lo menos en esta vista, y tampoco en la vista apical. Podría haber un incipiente desplazamiento del septum o rectificación, pero no parece haber, por lo menos tan claro como en el caso anterior, un movimiento paradojal. Bueno, al paciente este le pasamos un modo M. Acá podemos confirmar lo que decíamos recién, no hay un movimiento claramente paradojal. Puede ser que haya un poquito de rectificación y algo de desplazamiento, pero no hay un movimiento claramente paradojal del septum. Lo mismo que decíamos antes, el TAPSE no está tan disminuido, 18 milímetros, está bien, un poco bajo, en el límite inferior de lo normal si quieren, pero sí claramente la forma del ventrículo y la dilatación y esa hiperquinesia compensadora hablan de que esa dilatación del ventrículo derecho era por un tromboembolismo pulmonar. A este mismo paciente le pasamos entonces, igual que antes, un Doppler pulsado en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo o transmitral, y se ve nuevamente, al igual que antes, un patrón de llenado mitral de tipo de relajación lenta. Y el gasto cardíaco acá sí está un poquito disminuido, tiene 17 de BTI, de vuelta asumiendo un diámetro del tracto de salida normal de 21-22 milímetros. Podríamos decir que esto, si hacemos la cuenta, nos va a dar alrededor de 55 mililitros de volumen eyectivo, que es un poquito bajo, pero digamos, no es una disminución muy significativa. Pero sí vemos, al igual que el caso anterior, que el llenado ventricular izquierdo está bajo, es decir, parecería que hay volúmenes y presiones de llenado ventricular bajas. Y eso obviamente, en el caso del tromboembolismo pulmonar, es a expensas de un bajo gasto cardíaco derecho por la obstrucción que genera el trombo, ¿no? Es habitual, o lo más habitual, es ver justamente un volumen y presión de llenado ventricular izquierdo bajos, que eso es lo que genera el bajo gasto cardíaco, es decir, es a expensas de un bajo llenado ventricular izquierdo, que está, repetimos, comprometido tanto por el bajo gasto cardíaco derecho, por la obstrucción generada por el trombo, como por esa interdependencia ventricular con desplazamiento del septum y compromiso del llenado ventricular izquierdo. Al paciente le medimos la presión sistólica pulmonar, encontramos un jet de insuficiencia tricuspidia, medimos el gradiente máximo, en este caso nos da 37 milímetros de mercurio, y una vena cava que mantenía su colapso, no estaba dilatada, probablemente no tenía una PVC muy aumentada, seguramente menor a 10, con lo cual a lo sumo 37 milímetros de mercurio más 10 estimados de PVC, que probablemente eran menos, no supera los 45-47 milímetros de mercurio de presión sistólica pulmonar, es decir, no tenía una presión sistólica pulmonar muy aumentada. Un poco sí, pero no muy aumentada. Cosa que coincide con un tromboembolismo pulmonar agudo, porque muchas veces la presión sistólica pulmonar, por más que haya obstrucción pulmonar, no se aumenta en agudo porque el ventrículo derecho claudica antes de lograr elevar la presión sistólica pulmonar. Vamos al tercer caso, este es el caso por ahí más completo. Hago una aclaración, no todos los pacientes tenemos todas las imágenes, es decir, todas las mediciones grabadas, porque recuerden que estos son todas ecografías reales, hechas en pacientes reales en nuestra terapia intensiva.
y son urgencias, son pacientes que estaban descompensados, que requerían un tratamiento rápido. Entonces en la urgencia que uno está haciendo una ecografía muchas veces no aprieta el botón de grabar la imagen y por eso a veces se pierden las imágenes, ¿sí? Repito, estos son casos reales en nuestra terapia intensiva medidos en el momento, en el momento del diagnóstico y antes del tratamiento. Habiendo hecho esa aclaración, en este paciente pudimos mirar una cosa más que nos ayuda a entender la fisiología o la fisiopatología del TEP. Acá vemos nuevamente un ventrículo derecho muy dilatado, ¿sí? Con una hiperquinesia de la punta, acá sí claramente con una hipoquinesia franca de la pared libre, con un TAPSE muy disminuido, ¿sí? Esta imagen es bien patognomónica de un TEP. Y el septum podría parecer que está con un movimiento paradojal hacia allá, pero vean que tiene bastante hipertrofia el septum, con lo cual a veces cuando hay hipertrofia no logra haber una disquinesia perdón, un movimiento paradojal del septum, porque el grosor del septum y la rigidez que tiene ese músculo no lo permite. Bueno, acá la vista parasternal izquierda del paciente, confirmamos lo que decíamos recién, miren la bruta hipertrofia concéntrica que tiene este ventrículo. Esto es un antecedente de la paciente que obviamente en el momento de la urgencia no se conoce, lo vemos con la ecografía, ¿sí? Y fíjense cómo los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole del ventrículo izquierdo están muy bajos, ¿sí? Ese ventrículo izquierdo está vacío y eso genera obviamente un bajo gasto cardíaco y era la causa de la hipotensión y el shock en este paciente. Esta era una paciente añosa de 78 años con insuficiencia renal crónica que ingresó con un tromboembolismo pulmonar, con hipotensión refractaria a líquidos, chocada, ¿sí? Con estas imágenes. Y acá en la misma paciente, tal vez lo más interesante de las imágenes que pudimos obtener es el patrón de llenado mitral y el patrón de llenado tricuspidio. Fíjense que nuevamente el patrón de llenado mitral es un patrón de tipo de relajación lenta, es decir, a pesar de la bruta hipertrofia que tiene y la obvia severa disfunción diastólica que tiene que tener ese ventrículo, el patrón de llenado mitral es de relajación lenta, porque ese ventrículo está muy desprecargado, sus volúmenes y sus presiones están bien bajas, ¿sí? Y el patrón de llenado tricuspidio está restrictivo. Vean una onda E bien acelerada, con una pendiente de desaceleración bien rápida, y una onda A muy baja, con una relación EA de 3.5. Es decir, un patrón bien restrictivo. Pero creo que no hay otro escenario fuera del tromboembolismo pulmonar, es decir, de la obstrucción en la salida del ventrículo derecho, en donde se genere esta semejante diferencia, un patrón de llenado mitral de bajos volúmenes y baja precarga contra un patrón de llenado tricuspidio de alta sobrecarga de ventrículo derecho. Esta paciente le medimos la presión sistólica pulmonar, obviamente con esa dilatación derecha tenía un buen flujo de insuficiencia tricuspidia, tiene un gradiente pico del flujo tricuspidio reverso o regurgitante de 53, con una vena cava, no tengo la imagen acá, pero recuerdo el caso, con una presión de vena cava aumentada, estimada en alrededor de 15, con lo cual tenía probablemente más de 65 milímetros de mercurio de sistólica pulmonar. Esto confirma también algo que muchas veces desde el punto de vista teórico no podría ocurrir, pero ocurre, que es que la presión sistólica pulmonar no puede aumentar en agudo en un tromboembolismo pulmonar. Esto no es tan cierto. Como decíamos antes, un rato es verdad que desde la fisiología uno pensaría que el ventrículo derecho no puede elevar mucho la presión sistólica en aguda ante un tromboembolismo pulmonar porque claudica, pero sin embargo, habiendo claudicado, a veces logra elevar los valores de presión sistólica pulmonar por encima de 55 o hasta 60 milímetros de mercurio, y eso no descarta que el TEP sea agudo. Esta paciente tuvo un cuadro claramente agudo, con shock cardiogénico por tromboembolismo pulmonar, con descompensación y con requerimiento de trombolíticos, y tenía más de 60 milímetros de mercurio de sistólica pulmonar. Y acá, para terminar el caso, vean lo que sucedió con esta paciente. La paciente se trombolizó, ¿sí? Una hora después de los trombolíticos había salido del shock, en realidad, perdón, había mejorado, seguía con requerimiento de vasopresores, pero con clara disminución de la cantidad o del requerimiento de vasopresores, ¿sí? Y tenía, después de la trombolisis, le volvimos a repetir algunas imágenes ecocardiográficas y lo primero que vimos fue que el patrón de llenado tricuspidio se había modificado enseguida, es decir, había adoptado un patrón similar al mitral de relajación lenta, con una onda E más baja que la onda A, y la onda E no estaba ni acelerada ni con desaceleración rápida. Y esto había sido solamente a expensas de los trombolíticos, es decir, los trombolíticos lograron
en parte disolver o resolver el coágulo, el trombo, y permitir ahora sí el vaciado del ventrículo derecho y disminuir la presión de precarga o la presión, las presiones a las que estaba sometida ese ventrículo derecho. Sin embargo, acá a la derecha, la imagen del ventrículo derecho seguía dilatada y seguía con disfunción contráctil. Es decir, el ventrículo no se recupera inmediatamente después de los trombolíticos, queda obviamente disfuncionante, ¿sí? Queda hipokinético, ¿sí? Y el gasto cardíaco no se recupera en forma inmediata, pero sí lo que se recupera a veces en forma inmediata son, repito, las presiones de llenado o la altísima sobrecarga a la que estaba sometido. Eso se recupera rápido y por ende mejora el gasto cardíaco derecho y mejora el gasto cardíaco izquierdo y se sale, al menos en parte, del estado de shock cardiogénico. Bueno, como conclusión entonces, esto ya lo vieron en la clase teórica de tromboembolismo pulmonar, lo que encontramos en un paciente con tromboembolismo pulmonar, como pudimos ver en todos los casos, es una clara dilatación del ventrículo derecho, una falla contráctil de distintos grados en la pared libre, con generalmente una hiperquinesia apical compensadora, el conocido signo de McConnell. Esto es porque la punta del ventrículo derecho comparte fibras del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo mantiene su perfusión, no está sobrecargado y por ende mantiene la contractilidad. Vemos a veces un desplazamiento paradojal del septum o por lo menos un aplanamiento. Podemos evaluar un llenado derecho o un patrón tricuspidio restrictivo, ¿sí? Pasando el Doppler pulsado por el tracto de entrada del ventrículo derecho, es decir, transvalvular tricuspidio. Podemos ver, en general, algún grado o cierto grado de hipertensión pulmonar, a veces incluso bastante hipertensión pulmonar, a pesar de que haya claudicado el ventrículo derecho. Y en general vemos un estado de bajo gasto, con bajas presiones y bajos volúmenes de llenado ventricular izquierdo.